Comenzamos entonces ahora el segundo día de las jornadas Alperín Dongui, entre la tormenta de la historia y los espejos del mundo. Hoy tenemos esta primer mesa con un título que viene de Ezequiel Martínez Estrada, que se llama justamente ¿Qué es esto?, como la obra de Martínez Estrada, el peronismo como enigma y desafío. Van a exponer los profesores Omar Hacha y Eduardo Rinesi. Omar Hacha es, si no me equivoco, bibliotecario originalmente, doctor en historia, investigador del CONICET, Consejo Nacional de Investigadores de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y el doctor Rinesi es doctor en filosofía de la Universidad de San Pablo, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario, originalmente, actualmente miembro del directorio del AFSCA. ¿No? ¿Se dice así? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer mucho la invitación de los organizadores de este encuentro de 2 días de recuerdo y de discusión de la obra de Tulio Alperín Dongui, a participar un momento de ella. Siento que estoy profundamente incalificado para hacerlo. No sé si se dice incalificado, descalificado. La verdad es que ni soy un alperinólogo, ni soy un historiador. Soy un lector de muchos de los libros de Alperín, a quien siempre leí con mucha, creo que con el efecto que nos produce a todos, la lectura de su prosa extraordinaria, sagaz, sarcástica, como se ha dicho tantas veces, incisiva, un estilo de historia en todos sus libros muy alejado de las rutinas académicas más convencionales, y eso siempre nos interesa mucho. Un modo de escribir en el que manifiestamente Alperín dialogaba con enormes bibliografías que tenía siempre la elegancia de no andar citando nota de pie de página. Cuando los compañeros de la Biblioteca Nacional me invitaron a decir algo sobre este tema específico, además, que es Alperín y el peronismo, o el problema del peronismo en la obra de Alperín, preparé algo muy rudimentario sobre la base del expediente de ir a mi biblioteca, agarrar todas las cosas de Alperín que tenía más o menos leídas en algún momento, subrayadas. Traté de evitar lo que me parecía que podía ser un poquito más obvio, que era hablar de los 2 textos en los que me parece que muy manifiestamente Alperín se refiere a la cuestión del peronismo, que es La democracia de masas, en su Historia Argentina, y La larga agonía de la Argentina peronista, que de todas maneras volví a mirar con mucho interés. En ambos libros hay una discusión con muchos otros libros, hay una discusión con las grandes tesis de las ciencias sociales que pensaron, en un caso, los orígenes del peronismo, su composición de clases, el problema de su ideología o de su naturaleza programática. En la democracia de masas de Alperín hay una discusión interesante sobre el modo en que hay que pensar al peronismo inscripto en relación con el régimen, en primer lugar, con la larga década iniciada con el golpe de 1930, en segundo lugar, en relación con el golpe de 1943. El caso de Alperín siempre me parece que operaba de estas interpretaciones un movimiento de desideologización o de pensar fuera de las propias representaciones de los actores o de las propias mitologías que los actores construían sobre lo que hacían en la historia, sus movimientos en esa historia.
en la democracia de masas, el carácter obrerista del peronismo casi parece un problema de un gobierno que busca heredar un régimen militar anterior, no consiguiendo los apoyos que habrían sido más evidentes para esa tarea y consiguiendo otros casi sin procurarlos, ¿no? En función de ciertos movimientos del mundo de la industria, del mundo de la composición de las clases urbanas. La discusión sobre los cambios operados durante la década del 30, expansión industrial, migraciones internas, procesos de urbanización y los modos de incorporación de esas nuevas masas, ¿no? Por parte de un sistema político que no estaba preparado para operar esa incorporación, de estructuras sindicales aún más débiles, dice Halperin, y ciertamente de un Estado muy activo que forma parte de la estrategia de incorporación que se opera desde los años 30 y que recogerá el peronismo después, entre el 43 y el 46. Y en la larga agonía, la descripción de la prolongada decadencia de esa experiencia, ¿no? Que llega hasta los años de lo que se llamó en la Argentina la transición democrática, del alfonsinismo, la desarticulación de aquellas viejas clases obreras, ¿no? que a mitad de la década del 70 empiezan a desgajarse como un actor social protagónico de las luchas sociales argentinas en un proceso que ha sido tantas veces descrito desde los años 80 en las ciencias sociales, de inversión de la estructura social argentina, que se había sido hasta mitad de los 70 fuertemente homogénea por abajo y fuertemente heterogénea por arriba, a la salida de la dictadura militar ya presentaba el carácter opuesto de ser fuertemente articulada y homogénea por arriba y fuertemente desarticulada por abajo a partir de las políticas impulsadas primero por la dictadura militar y después por los gobiernos que siguieron. Pero después de una rápida ojeada de estos dos textos, lo que hice fue, en realidad, volver a mirar dos libros que había leído en su momento y que tenía muy olvidados, La Argentina y la tormenta del mundo, para pensar el modo en que los orígenes del peronismo se inscriben en un mundo de discusiones de ideas y de proyectos políticos en los años 40, y en particular el capítulo que se refiere al lustro que va del 40 al 45, y los ensayos de historiografía, donde me detuve con mucho interés y menos tiempo del que habría necesitado para poder hacerle hoy una presentación adecuada, de modo que en ambos casos no haré mucho más que leer un puñado de párrafos, en la interesantísima, agudísima y muy elegante crítica que hacía Halperin al Perón o muerte de Eliseo Berón y Silvia Sigal, que es al mismo tiempo muy agudo, extraordinariamente escrito, sumamente elegante y sumamente incisivo en las críticas a un libro que marcó una época en los modos de crítica del peronismo y de la discursividad peronista, al mismo tiempo que creo que a muchos nos producía un tipo de incomodidad que me parece que Halperin en esta crítica magnífica logra situar muy bien. Y por último hice, en estos últimos días, aprovechando los ratos libres en un viaje, hice lo que no había hecho desde la aparición de las memorias de Halperin, que fue leer las memorias, tratando de pensar el modo en que Halperin presenta su experiencia personal en relación con el peronismo, al mismo tiempo que la discusión que sucede todo a lo largo de este libro acerca del lugar de la memoria personal en la experiencia de un historiador. Desde el título mismo, desde la pregunta en el prólogo acerca de si son memorias, estas memorias de las que aquí se trata, y de cuál es la relación entre la memoria y la historia, o cuál es el lugar de la memoria personal en la faena de un historiador, digo, eso da lugar a un debate que solo llamaría metodológico si no me lo imaginara la sonrisa de Halperin cuando uno usa esa palabra, que me parece que es interesante para pensar el problema de este periodo en la vida de Halperin, sumamente marcante de la experiencia personal de Halperin, que es el peronismo. Entonces,
unas muy pocas cosas. Empiezo por las memorias y después digo algunas cositas, pero quiero insistir en que, puesto que hoy mi papel es hacer de grupo soporte de Hacha, que sí sabe, apenas voy a leer unos pocos párrafos de estos libros que revisé para esta ocasión. Las muchas páginas que dedica Alperín a presentar su experiencia durante la década peronista son interesantes. Hay lo que me parece que quizás se podría caracterizar como una sensación de asfixia que transmite la prosa de Alperín, de cosa medio insultante, humillante. La palabra humillación aparece muchas veces en el modo en que Alperín presenta su propia experiencia bajo lo que insistentemente llama el régimen, ¿no? que va produciendo al mismo tiempo en Alperín, en sus grupos de referencia, en sus amigos, en sus colegas, en su familia, en su casa, un efecto al mismo tiempo de hartazgo o de fatiga y de acostumbramiento, que se expresa en algunos párrafos como este que leo a continuación. Los que, cada vez más eficazmente marginados por un régimen que había desmentido ya demasiados pronósticos de ruina, no osábamos ya esperar que los nuevos obstáculos que encontraba en su camino lo empujaran hacia su tantas veces demorada crisis final. Comenzábamos a consagrar al proceso político del que éramos víctimas una atención menos obsesiva que la que hasta entonces habíamos puesto en seguirlo, ¿no? Empezamos a dedicar una atención menos obsesiva, un efecto de acostumbramiento, un efecto de fatiga con una cosa que no dejaba de resultar ominosa, que no dejaba de resultar asfixiante, pero donde esa asfixia o esa cosa insoportable se ve, no deja de verse al mismo tiempo matizada. Hay dos sensaciones en la lectura de lo que dice Alperín sobre aquellos años. Lo primero, la idea de que había allí algo macizamente, abrumadoramente hostil. Esa fatiga no nos llevaba todavía a admitir que una derrota ya irrevocable había venido a definir de modo igualmente irrevocable el papel que nos había sido asignado en la vida argentina. Era porque la extravagancia que a menudo caracterizaba la acción gubernamental, aún más acentuada desde que el fin de la prosperidad la obligaba a afrontar dilemas que hubiera querido pero no podía ya seguir esquivando, al hacer más fácil estilizarla sobre las líneas de un estrafalario teatro del absurdo, nos hacía innecesario seguir buscando un sentido para ese drama en el que nos había tocado la peor parte. No deja de ser humorístico. Toda la prosa de Alperín tiene una cosa sin duda muy humorística. Y la idea de que el peronismo es un estrafalario teatro del absurdo se desdobla después en una serie de recuerdos más o menos disparatados, entre los cuales se destaca el del duelo que siguió a la muerte de Eva Perón, que fue el que proporcionó las más abundantes ocasiones para confirmar ese interesado diagnóstico, algunas de ellas capaces de sobrevivir largamente en más de una memoria. Y subrayé la siguiente frase solamente para señalar la maliciosa gracia con la que Alperín, como al pasar, no dejaba de hacer chistes todo el tiempo sobre los personajes más diversos. En este caso, un querido amigo y maestro, David Viñas. Así, mientras todavía 4 décadas después, al hablar en el acto conmemorativo del centenario de la fundación de la facultad, David Viñas no utilizó la ocasión, como a veces lo hacía, para denunciar a buena parte de los presentes como lacayos de la burguesía
y prefirió en cambio evocar la colección de corbatas negras colgadas durante ese remoto periodo de luto en el baño de profesores para uso de quienes no habían tenido la precaución de traer una en el bolsillo. Por mi parte, lo primero que a más de medio siglo de distancia me trae el recuerdo acerca de ese mismo periodo es el misterioso silencio en que para nuestro desconcierto se hundió en medio de una clase el profesor Freixas, demasiado avergonzado para anunciar al dar las 6 de la tarde que, tal como acababan de disponerlo las autoridades universitarias, debía interrumpirla por 5 interminables minutos en signo de duelo por el ingreso en la inmortalidad de la jefa espiritual de la nación. Todas estas cosas de Alperín, nunca con comillas, ¿no? No hay comillas. Entonces la ironía no está subrayada por la indicación de signos gráficos que permiten decir esta partecita es en chiste, ¿no? Nada parece señalado entre comillas y no deja de resultar muy gracioso. Entonces, esta anécdota sobre el profesor teniendo que anunciar el duelo por el paso a la inmortalidad de la jefa espiritual de la nación. Pero precisamente fue esa fúnebre etapa la que hubiera debido hacer evidente lo que tenía de inadecuado ese diagnóstico, que Borges iba, ese diagnóstico que mencionó antes, el del teatro del absurdo, el del peronismo como teatro del absurdo, que Borges iba a canonizar en el título, L'illusion comique, que eligió para el texto en el que por primera vez desplegó su visión retrospectiva de la etapa cerrada en 1955. Lo que Buenos Aires vivió en esas lúgubres semanas reveló la gravitación abrumadora de una maciza presencia que no tenía, desde luego, nada de ilusorio. Y, aunque conocía ocasionalmente derivaciones que daban pie a la burla de quienes las contemplaban con ánimo hostil, tampoco de cómico, ¿no? Entonces, la primera sensación es la de una cosa muy maciza, muy contundente, muy ominosa, nada cómica, ¿no? A pesar del estilo más bien chacotón con el que Alperín la recuerda. A pesar de lo cual esta pesadez de la experiencia peronista aparece en Alperín doblemente matizada o doblemente relativizada. Primero, por lo que presenta Alperín desde el comienzo de sus memorias, y eso es interesante, como un optimismo, ¿no? Un optimismo filosófico, un optimismo histórico que Alperín presenta como uno de los rasgos con los que siempre consideró los procesos en la historia, provenientes del modo en que se pensaban las cosas en esos años formativos. Todos tenían claro que lo que definía el tramo de historia que les tocaba vivir era el avance cada vez más vertiginoso de lo que luego iba a caracterizarse como modernización y por entonces se llamaba simplemente progreso. Ese progresismo, que es el del propio Alperín, le permitía todo el tiempo pensar, ¿no?, que aun cuando se demorara indefinidamente la tantas veces anunciada crisis del régimen que se resistía a culminar, al final podría ser pensado como apenas un mal rato en una historia destinado a superarlo. Y lo segundo, después del relato de los viajes de Alperín, del viaje a Italia, del viaje a Francia y España, esos relatos son muy interesantes, el relato sobre el conocimiento de Brodel, cuya obra había conocido previamente, la búsqueda en los archivos españoles, etc. La observación muy interesante del encuentro en la Argentina de condiciones para el desarrollo de su actividad profesional como historiador, ¿no? Interesantes, adecuadas, estimulantes. No fueron estos contactos fugaces a los que se refiere mencionando algunas de sus relaciones de aquellos años los que me libraron de la sensación de sofocamiento creciente que había temido experimentar a mi regreso. Fue más bien que me hubiera resultado difícil sentirlo cuando, sin salir del círculo en el que me había movido hasta entonces, encontré no solo modos mucho más gratos de ganarme el pan de lo que había imaginado posible, sino una inesperada caja de resonancia para mis esfuerzos por realizarme como historiador, ¿no? Entonces, el inicio de la carrera como historiador de Alperín sobre el telón de fondo de esta experiencia, al mismo tiempo ominosa, sofocante, maciza, pero que no deja de pensar sobre el telón de fondo de un optimismo que lo acompañó todo lo largo de esos largos 10 años
de experiencia peronista. Un comentario rápido nomás sobre la Argentina y la tormenta del mundo que estuve revisando muy rápidamente. Me detuve en el capítulo 5, Un país en vilo, que se refiere al modo en que en la Argentina se procesaban los efectos de la Segunda Guerra y las discusiones que tenían lugar en todo el mundo. Y de las muchas cosas interesantísimas en este capítulo, solo querría detenerme en una, por su extraordinario interés, incluso para los debates más actuales entre nosotros, y porque aparece aquí en escena un personaje fundamental en la vida de Alperín, en la formación de Alperín y entre las referencias permanentes de Alperín, que es el entonces joven historiador José Luis Romero, ¿no? Pero aparece Romero a propósito de una cuestión que Alperín sitúa planteada en el año 1942 por Alfredo Palacios en alguno de los volúmenes que recogen sus intervenciones parlamentarias, donde mientras se proclamaba cálidamente solidario con la heroica lucha de Gran Bretaña por la libertad del mundo, en el contexto de la discusión entre aliadófilos y neutralistas, digamos, en la Argentina, se proclamaba igualmente decidido a seguir denunciando con la severidad de siempre la gravitación que el imperialismo británico retenía en la Argentina. En el prólogo a Pueblos Abandonados, tal el título de uno de los libros en los que Alfredo Palacios recoge sus intervenciones parlamentarias, su manera de aludir a su actitud ante la guerra es casi una manera de eludir el tema, porque una vez más busca presentarla en términos capaces de promover la reunión de un consenso favorable en torno a una opción que, si hubiera caracterizado de modo más explícito, es de temer que hubiera cosechado el rechazo unánime de una opinión cada vez más polarizada. Palacios presenta el problema del imperialismo británico en medio de la discusión entre aliadófilos y neutralistas, aún en un momento en que se estaba decidiendo el destino del mundo, ni siquiera la apasionada identificación con quienes sostenían un incierto combate contra el hitlerismo alcanzaba a eliminar la distancia que un orden mundial que había relegado a la Argentina a la periferia del planeta introducía en la perspectiva con que éste podía contemplarse el gigantesco conflicto y las de todos los que lo estaban librando en el centro del mundo. Pero señala que el modo de Palacios de plantear el problema evita encarar de frente el dilema, y es en este punto donde aparece un joven intelectual e historiador que decidió hacerlo desde una posición afín a la que el veterano líder socialista había preferido esta vez no explicitar, que es en una serie de artículos aparecidos en Argentina Libre entre 1940 y 1941, José Luis Romero, ¿no? Entonces allí se detiene en una serie de artículos, en particular en uno titulado El escritor ante la guerra, donde Romero señalaba que era preciso repudiar con tanta energía como los atentados contra la libertad individual los que tomaban por blanco, cita Alperín, la libertad de su país y de los países americanos. La política imperialista debe ser condenada donde se la encuentre y debemos confesar que se la encuentra en ambos bandos, más blanda e insidiosa en uno, más fuerte y prepotente en otro. Es interesante esta observación de José Luis Romero que aquí levanta Alperín, si bien para señalar que en el curso de estos 4 o 5 ensayos que aquí está presentando, que escribió Romero en Argentina Libre, se irá disolviendo este tono antiimperialista en favor de una posición más marcadamente antineutralista o aliadófila a medida que se tensionaban las discusiones en la Argentina y era necesario tomar partido en ese punto. Pero es interesante esta discusión y es interesante la aparición aquí de las dos ideas sobre la libertad que hace aparecer Romero y subraya con interés Alperín. La libertad de los individuos, ¿no?, que
contra el hitlerismo, contra las posiciones del eje, defienden las potencias que abrazan la ideología liberal, contra la libertad de los países, ¿no?, como libertades colectivas que no pueden ser avasalladas en nombre de la defensa de aquellas libertades individuales. La discusión no podría ser más actual ni en el terreno de la política ni en el terreno de la teoría, donde esta discusión sobre las distintas ideas de la libertad tiene una extraordinaria actualidad. Y Romero va entonces para atrás y Halperin cita: ya el mundo helenístico ensayó frente al crecimiento de las estructuras imperiales la asociación de naciones bajo la forma federativa. Desde la Liga Aquea nuevos intentos han sido hechos. En un contexto más cercano y reciente, tanto Bolívar como Alberdi propusieron tentar, frente a la constitución de las estructuras imperiales europeas, la formación de un bloque federal. Romero concluye, dice Halperin, invitando a tomar de nuevo ese camino. Al escritor americano le corresponde precisar las líneas, las raíces, los contenidos de este ideal relativamente cercano que creo percibir en muchos hombres de nuestra generación. Solo una alianza continental americana puede asegurar a nuestros países el mantenimiento de nuestra soberanía. Es interesante, son interesantes estos señalamientos de Romero y el entusiasmo con que los recupera aquí Halperin, que dirá después, a medida que avanza en la presentación de los distintos artículos que componen esta serie, que como digo va entre el año 40 y el año 41, que irá abandonando progresivamente este tono más marcadamente antiimperialista e incluso latinoamericanista, ¿no?, a medida que parece ir descubriendo Romero que la constitución de un bloque de esta índole no entraría en el reino de lo posible, ¿no? Aunque Romero no examina de modo explícito si la constitución de un bloque de esta índole entra en el reino de lo posible, todo sugiere que no contempla sus perspectivas de éxito con demasiado optimismo. Baste considerar que las dos naciones latinoamericanas, que por sus dimensiones y su ya bien perfilada personalidad internacional, México y Brasil, debieran ser presencias determinantes de este gran bloque continental por el que abogaba Romero y se entusiasmaba Halperin, al que aspira Romero, se prepara a utilizar esa misma coyuntura para acortar sus distancias con los Estados Unidos, siguiéndolos sin reticencias ni condiciones, apenas éste ingrese formalmente en una guerra en la que ya ha asumido el papel nada neutral de arsenal de la democracia desde antes de noviembre del 41. Vale decir que a medida que Estados Unidos se acerca al momento en que ingresa a la guerra, este latinoamericanismo, ¿no?, de Romero va cediendo su lugar en las posiciones que expresan esta serie de artículos que recupera aquí Halperin a un panamericanismo cada vez más norteamericanizado que Halperin lo va entusiasmando cada vez menos. Pero no quería dejar de señalar este momento de estas discusiones en este libro en el que el surgimiento del peronismo puede ser visto a la luz de las grandes discusiones en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y digo dos palabras nada más, solo para llamar la atención sobre este precioso texto crítico, es un verdadero ensayo de discusión, mucho más que una reseña, de Perón o muerte, los fundamentos discursivos del fenómeno peronista, de Eliseo Verón y Silvia Sigal, que, como han hecho tantos otros comentaristas de este libro, Halperin pone aquí en diálogo, y como han hecho tantos otros comentaristas de estos dos libros a favor del que voy a mencionar ahora, con Perón entre la sangre y el tiempo, de León Rositzner, libro al que Halperin considera admirable. Al de Sigal y Verón, al que trata con mucha consideración, incluso haciéndole sobre el final de la reseña o del ensayo un saludo sumamente respetuoso, pero sin privarse de señalar los fuertes obstáculos que advierte en el modo, en el prisma, en las opciones metodológicas demasiado estrictas de Sigal y Verón, que parecen elegir una especie de propuesta sumamente formalista y de desatención a los contenidos
concretos de la historia, en lugar de seguir los acontecimientos que explicarían que las diferencias entre Perón y las izquierdas peronistas en los años 70 no se deben solamente a una forma de gramática de la enunciación peronista, con aquella cosa que decían Sigal y Perón, del enunciador primero, de los imposibles enunciadores segundos, que cuando querían usurpar el lugar de ese enunciador primera, cosas que muchos antes habían hecho, antes de que lo hicieran las izquierdas peronistas de los 70. Ejemplo, John William Cook. Ejemplo, el bandorismo, sin generar los fenómenos de violencia política posterior que no pueden explicarse solamente como consecuencia de estas matrices discursivas que Sigal y Berón se empeñan en encontrar en el peronismo, sino que hay que explicar pensando en las dosis de violencia con las que esa izquierda quería resolver los problemas internos dentro de su propio movimiento. Pensar la violencia, como insinúan Sigal y Berón, como una forma del discurso y no limitar los discursos a los discursos que dejan una huella en los textos que llegan a nosotros, es una opción, dice Halperin, que Sigal y Berón pudieron haber tomado y que eligieron no tomar. Si a pesar de ello, si a pesar de decir que la violencia es también una forma del discurso, Sigal y Berón prefieren finalmente circunscribirse a un estudio exhaustivo de algunos aspectos de solo aquellos discursos que dejan sus huellas en textos, no es tan solo porque una larga práctica les ha conferido especial maestría en esta tarea, sino sobre todo porque su empresa, que quiere contribuir a los avances de una de las fronteras más dinámicas de la ciencia de hoy, comparte con otras empresas precursoras y paralelas una ambición muy arcaica. La puntillosidad con que Sigal y Berón afirman que, a diferencia de lo que ocurre con buena parte de la literatura sobre los fenómenos políticos, en que el autor se complace en manifestar sus opiniones y saldar cuentas, todo esto está entrecomillado porque es Sigal y Berón, en ningún momento este trabajo, el de Sigal y Berón, ha sido imaginado por sus autores como un pretexto para expresar sus puntos de vista acerca del peronismo. Es algo más que una trivial invocación a la imparcialidad de la ciencia, puesto que nos remite por detrás de ella la experiencia antigua y siempre nueva de dejar atrás la doxa para pisar el firme terreno de la episteme. Hay aquí una burla de Halperin a la pretensión de Sigal y Berón de, con un aparato conceptual sumamente rígido que permitiría encontrar una gramática allí donde lo que hay son movimientos vivos de la historia, distinguir claramente qué es ciencia y qué es pura opinión. Solo tomando en cuenta esta exigencia tan vivaz hoy como hace 25 siglos, dice Halperin, puede entenderse que los autores, al descubrir al término de su exploración de los fundamentos discursivos del fenómeno peronista, que éste encontraba su complemento necesario en la de los fundamentos políticos del discurso peronista, decidiesen no avanzar ya por ese nuevo camino. Más que una comprensible fatiga, los disuadió sin duda de hacerlo la convicción de que, mientras en la etapa que habían completado les había sido posible alcanzar la comprensión sin poner en juego su propio punto de vista, la que se les abría no presentaba garantías igualmente sólidas de que ese objetivo pudiera ser alcanzado. En un párrafo final de extrema elegancia y generosidad, después de haber desarmado el argumento de Sigal y Berón, se pregunta a Halperin, ¿es preciso deplorarlo? Y se responde, ni aún este lector, Halperin, que no puede compartir la seguridad con que los autores proclaman que su análisis del discurso peronista no expresa sus puntos de vista a propósito del peronismo, que, por el contrario, cree haber podido descifrar en más de un pasaje, podría deplorar que haya sido esa antigua y generosa ilusión la que guió la marcha de sus indagaciones. Porque a la obsesiva, casi maníaca voluntad de precisión que ella ha venido a inspirar, debemos este deslumbrador examen que logra hacer del discurso peronista un espejo tan fiel como revelador de un fenómeno político que marcó con su sello poderoso 40 años de historia argentina. Y deplorarlo sería en verdad una manera excesivamente oblicua y mezquina de confesar la deuda que con este libro hemos contraído todos sus lectores. Bueno, quería terminar con estos comentarios rapidísimos sobre este gran ensayo crítico sobre un libro que fue muy importante en los años 80, en los años de la transición democrática, en la búsqueda de las interpretaciones sobre las fuentes de la violencia política en el seno del peronismo, que fueron un tema importante de las ciencias sociales en aquellos años 80, y que Halperin mira aquí
con un dejo de ironía y de escepticismo respecto a estas matrices científicas demasiado duras que querrían poder, con mucha precisión, decir la verdad de un fenómeno cuya materia histórica, sin embargo, como muestra Halperin todo a lo largo de la reseña, se les escapa por todos los costados. Eran los acontecimientos y la violencia como parte de los discursos de esa época lo que había que estudiar, más que andar encasillando a las cosas en categorías más o menos abstractas para mostrar que lo que le impidió al peronismo ser un totalitarismo era exactamente lo que impedía la circulación de los famosos discursos segundos bajo el reinado de los discursos primeros del gran enunciador, ¿no? Bueno, esa tesis tan interesante de Sigali Verón no deja de tener para el historiador fáctico Halperin algo de absurdamente disparatada, de absurdamente dirigida a perder la riqueza de la historia en casilleros demasiado precisos e incapaces de dar cuenta de lo que había pasado. Bueno, con estas observaciones rápidas que, como anticipé, no son más que lecturas de algunos pasajes reencontrados en libros, en algunos casos leídos hace muchos años y en otros casos leídos ahora para esta ocasión, quise presentar los distintos modos en los que me parece que en distintas obras, una que trata de pensar el surgimiento del fenómeno de masas del peronismo en la Argentina sobre el telón de fondo de la Segunda Guerra, otra que trata de pensar al peronismo en el marco de una reflexión sobre la propia vida del autor, y otra que intenta pensar bajo el título de Ensayos de historiografía, algunas cuestiones metodológicas muy importantes, el modo en que Halperin pensaba el fenómeno fundamental del peronismo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a los amigos y amigas de la Biblioteca Nacional por invitarme a esta jornada sobre el pensamiento y la obra de Tullio Halperin Dongui. El título del trabajo que preparé para esta reunión es Halperin Dongui y las memorias del peronismo, un historiador ante el misterio de las identidades políticas. Antes de leer un tramo de este texto, quisiera hacer un breve comentario a raíz de algo que comenzó diciendo Eduardo, ¿no? Respecto de, ¿quién está calificado para hablar sobre Halperin? ¿No? A veces es una buena pregunta. Él decía que como él no es historiador, quizás está un tanto desajustado, digamos, de esa presunta calificación. Me parece una pregunta, una buena pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué calificación, qué tipo de saberes, qué destrezas, ¿no? ¿Qué disposiciones se deben poder manejar para poder tratar, discutir, pensar Halperin Dongui? Y al respecto, no me puedo reprimir de indicar un gesto que yo he encontrado justamente a partir de lo que decía Eduardo, entre los historiadores y historiadoras profesionales, ¿no? Que me parece que, y esto apareció en buena medida en la jornada precedente, todavía persisten muy fuertemente vinculados yo diría, el género del homenaje, ¿no? Que me parece que emergió con buenas razones poco después de la noticia del fallecimiento de Tullio Halperin, y que tuvo usualmente, o siguió el registro característico, ¿no? De una pérdida de un objeto, que en este caso sería un objeto de amor intelectualis, digamos, que desaparece, ¿no? Y que entonces requiere una suerte de trabajo de duelo, ¿no? Y ese duelo tiene un primer momento, que es un primer momento de identificación con el objeto perdido, ¿no? Y entonces el homenaje redunda, ¿no? en un conjunto de expresiones de fascinación, ¿no? De unidad admirada e inmediata respecto de ese objeto que he llorado. Pero me parece que ese primer momento, que es imaginario, requiere también por parte de la historiografía de un segundo momento que podríamos llamar más bien simbólico, de mediación
de representaciones, de apropiación, ¿no?, de esa obra alperiniana en un registro diferente del homenaje, ¿no?, que sería el registro de la reflexión, del análisis, del debate, de poner, digamos, de desplazar ese lugar de fascinación, entonces, que impide pensar, creo yo, adecuadamente el objeto, y particularmente un objeto tan difícil como Alperín, ¿no? Quizás el género de homenaje, que está permanentemente encontrando las genialidades de un autor que sabemos de cualidades intransferibles, sin embargo está, creo yo, permanentemente desajustado con un autor que observaba, ¿no?, a veces con crueldad, los modos en los cuales todos los actores sociales, todos los actores históricos pertenecían a sus épocas y en buena medida las padecían. Y en cierto sentido, esta intervención quiere ser una contribución a ese modo más simbólico que imaginario de pensar Alperín, ¿no?, ese objeto difícil. La primera parte del trabajo está dirigida a reconstruir los distintos modos en los cuales, a través de 50 años, Alperín Dongui escribió sobre el peronismo, ¿no? Y básicamente lo que allí muestro es la variación de enfoques, de maneras de pensar ese acontecimiento, que no están dados de antemano. Si uno sigue la trayectoria de los textos que podríamos quizás comenzar con un trabajo profundo, que es el artículo de 1956, del fascismo al peronismo, y siguiendo con la crónica de 30 años, que se publica en 1961, luego con el artículo en debate con Gino Germani, de 1975, luego pasando al texto que citaba Eduardo, el texto crítico sobre el libro de Sigal y Verón, el artículo sobre la tradición, el lugar del peronismo en la tradición política argentina, y la larga agonía de la Argentina peronista. Uno lo que puede observar en esa serie de escritos son las transformaciones, ¿no?, de un pensamiento que no está ya dado de antemano, que no ha definido a priori una explicación del peronismo, sino que se está reconfigurando permanentemente, está mutando, se está transformando para poder captar ese dilema del peronismo que captura, ¿no?, que coloniza toda la historia nacional, a tal punto que la Argentina deviene una Argentina peronista. Una Argentina peronista porque persiste, ¿no?, arrastrando una respuesta fallida que el peronismo intentó proponer a la crisis de la Argentina agroexportadora, ¿no?, en términos económicos, que se derrumba en 1930 como una opción hegemónica que logra el consenso, incluso de aquellos sectores, ¿no?, que impugnaban la dominación política, pero que es acompañada también por una lógica de deslegitimación del consenso en la política, y el peronismo, digamos, va a radicalizar esas tensiones tanto económico-sociales como políticas en esa agonía que mantiene a la Argentina entre la vida y la muerte, ¿no?, de una Argentina peronista que ya digamos, no puede terminar de morir, y sin embargo sigue soñando con que esos años de la fiesta de 1946 a 1949 puede ser reconstituida para volver a fracasar, ¿no?, en un ciclo de nuevas esperanzas y nuevas decepciones. Ahora, me interesaba sobre todo, y sobre esto voy a leer, partir de una crítica que fue propuesta por Luis Alejandro Rossi, un filósofo, más particularmente un filósofo de la orientación fenomenológica. Una crítica decía que planteó a mediados de los años 90 Rossi a los textos alperinianos sobre el peronismo. Entonces voy a realizar una lectura, pero básicamente mi tesis general es que son memorias, y en esto creo yo seguir la línea general de todos quienes han hablado hasta hoy. El libro Son Memorias ha transformado buena parte de las maneras que hoy tenemos de leer la obra de Tullio Alperín Dongui.
¿no? Me parece es un dato que uno puede corroborar en lo que se ha dicho hasta ahora en estas jornadas. Bueno, leo. ¿Cuál fue el reparo señalado por Rossi? El analista de Alperín reconoció que para el peronismo implicaba una revolución social perceptible cotidianamente por la recomposición de los vínculos entre las jerarquías sociales. Se la podía captar en la asistencia a los cines o el ascenso a los tranvías. En efecto, la movilidad social impulsada por el peronismo supuso una presencia y un consumo de la clase trabajadora de bienes y servicios que hasta entonces habían sido considerados exclusivos de los sectores medios. Fue la experiencia a la que Alperín apeló para captar la omnipresencia de la novedad peronista. Y voy a citar un pasaje muy conocido, donde Alperín dice: ese barniz de unanimidad impuesto a un país que cada 2 años tenía ocasión de redescubrirse dividido, le hizo más difícil de asimilar la revolución social que fue el peronismo. Que el peronismo en efecto lo fue, solo pudo parecer discutible a quienes creían blasfemo dudar de que revolución social y aún revolución hay una sola. Bajo la égida del régimen peronista, todas las relaciones entre los grupos sociales se vieron súbitamente redefinidas y para advertirlo bastaba caminar las calles o subirse a un tranvía. Fin de cita. Rossi planteó agudamente que a pesar de un reconocimiento sobre la revolución social peronista, para Alperín aquella no lograba un estatus político, es decir, carecía de un rango institucional suficientemente innovador. El peronismo había modificado las relaciones entre las clases sin alterar las matrices sociales en que las clases eran asimétricamente constituidas. Es cierto que la revolución social alcanzó en los diversos análisis alperinianos una dimensión política al ubicar a la clase trabajadora en un lugar central que jamás había logrado, e implicó una presencia pública que venía a conmover las relaciones entre las clases. Sin embargo, la cesión de las decisiones políticas en el conductor, una función que Perón consideraba propia por el óleo sagrado de Samuel al que se hallaba destinado, lanzaba al peronismo a un cul-de-sac histórico del que iba a ser la primera víctima, pues el argumento central de Alperín decía que el peronismo había transmitido a la Argentina, desde entonces toda ella peronista, una agonía, una entre la vida y la muerte que había fundado bases imposibles para una sociedad en decadencia. Cualesquiera fueran las virtudes de la mirada histórica alperiniana, para Rossi ellas no conseguían percibir del todo la ruptura que entrañó lo que sus partidarios peronistas vivenciaron como una revolución propia, ni tampoco podía ofrecer explicaciones más que coyunturales sobre la persistencia de la identidad peronista entre la clase trabajadora. En cambio, la inclusión de los tempranos dilemas peronistas entre uno de los modos en que las élites políticas imaginaron recomponer un orden socioeconómico que hacia 1930 había comenzado a generar evidencias, si no de agotamiento total, puesto que hacia 1933 las variables, agroexportadoras comenzaron a recomponerse, sí a perder la capacidad de traccionar al conjunto de lo social en un sentido dinámico. Enfatizaba la continuidad antes que la ruptura. Lo mismo sucedía con lo que en las argumentaciones de Alperín venía a ser las veces de un análisis del lenguaje político peronista. La lectura de las parrafadas de Perón sobre la conducción política, sobre ellas, Alperín trazó puentes seculares que lo acercaban a la tradición política argentina. Lo que Alperín no logró proponer, siempre según Rossi, fue una comunicación entre la tradición y una experiencia popular que discernió el peronismo en términos de una revolución compatible con un capitalismo nacional, redistribuidor, industrializador y popular. Una actitud que, como sagazmente señaló Rossi, contrastaba llamativamente con la metodología empleada por Alperín para afirmar el carácter revolucionario de la Revolución de Mayo, en la medida en que así fue vivida por sus actores, en tradición política e ideología revolucionaria de Mayo. Cabe acotar, sin embargo, que esa revolución fue comprendida por Alperín más en el plano de las élites que en el de las capas plebeyas, partícipes de un coro expectante, pero no inerme, según destaca el propio Alperín en Revolución y Guerra, respecto de las decisiones de las élites rioplatenses en formación. La concepción historiográfica de Tulio Alperín Dongui, que, como decía previamente, no
puede ser definida de antemano, ¿no? Sino que recorre una serie de secuencias y transformaciones. Sin embargo, no parece apta para esclarecer por qué el electorado peronista, sostenido fundamentalmente en la clase obrera en sus diversas y múltiples facetas, se orientó en esa dirección más allá de 1949. Entonces, ¿por qué la clase obrera siguió votando al peronismo una vez que el propio peronismo comenzó un proceso de reconversión y ajuste ante la crisis, digamos, de la balanza de pagos, congelamiento salarial, etc.? La narrativa alperiniana de las mutaciones del gobierno peronista seguía el reguero de una explicación, como señaló Jorge Myers, básicamente económica. La experiencia peronista en la clase obrera se diluía y se anonadaba entre el índice inflacionario y unas endebles capacidades internas de ahorro e inversión. Ahora bien, hemos visto que la experiencia histórica de la revolución social peronista había tenido lugar para Alperín. Lo que no está claro respecto de lo que yo cité, de ese caminar en las calles y subirse a los tranvías, es de quién es esa experiencia. ¿Quién tiene esa experiencia de la revolución social? ¿Qué sujeto social o colectivo tuvo esa experiencia? Sostengo que esa vivencia era la propia de Alperín, ¿no? Y la que Alperín consideraba inherente a su sector social, la clase media intelectual urbana y progresista. De este modo, nos vemos reconducidos hacia el carácter memorialista que atravesó los textos de Alperín sobre el peronismo. Una sombra que acompañó persistentemente la calificación historiográfica y por ende científica de los mismos. Al respecto, no me interesa tanto poner en duda la equiparación decimonónica entre historiografía y ciencia objetiva, como preguntar el fondo argumentativo de una concepción del peronismo que parece confundirse tan claramente con las memorias del propio historiador sobre una época que le tocó, en buena o mala medida, vivir y quizás padecer. En el relato autobiográfico Son Memorias, Alperín expresó con claridad meridiana la pregnancia del acontecimiento peronista en sus interrogaciones historiadoras primeras. La hegemonía populista acompañó el modelado de una vocación intelectual en la que aquellas maduraron. Esas memorias trazan el fresco de una fracción intelectual progresista opositora, individualizándose en un actor marginal, ¿no? El propio Alperín, como él se define en ese texto. Las mismas confluyen en la pregunta sobre la pertenencia del peronismo a la tradición política argentina, y no, como creía buena parte de los antiperonistas con quienes el propio Alperín se identificaba en ese texto, como algo ajeno a esa tradición. Tal pertenencia suscitó ulteriores interrogantes. ¿Qué decía el peronismo de la realidad histórica nacional? ¿Cuánto adeudaba a las respuestas de una crisis que se había evidenciado en 1930 y que no concluía por hallar una fórmula resolutiva? Para acceder a la formulación de tales preguntas, debía abandonarse la idea de una arbitrariedad del peronismo, de cualquier apreciación teratológica que expulsara al movimiento liderado por Perón del acontecer histórico nacional. Mas las perspectivas legibles a partir de sus memorias posiblemente induzcan a una imagen demasiado retrospectiva. ¿Qué duda cabe? Alperín no dispuso desde el principio de todos los rasgos de esa normalización del objeto peronista. Y sin embargo, la hibridación de memoria e historia al respecto no se plasmó textualmente recién en este texto del 2008. Poco después de la publicación de La larga agonía de la Argentina peronista, el Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani, convocó a 4 investigadores a presentar sus pareceres sobre el libro de Alperín en la sección Debates de su boletín. Ante el desajuste entre la conversación que quiso emprender con su intervención en el Club de Cultura Socialista del año anterior, ¿no?, del cual sale La larga agonía, y la recepción que se le había dado como una obra científica y por lo tanto susceptible de las críticas habituales a ese género de escritura, Alperín subrayó la impronta dialógica que tuvo su texto originalmente. Y cito lo que Alperín señalaba en su intervención en esa sección Debates del boletín. Es de temer que al ofrecer a esos comentarios la hospitalidad de un periódico habitualmente más respetuoso de los límites convencionales de la historiografía, su dirección, la del Instituto, confiera a esa conversación un honor peligroso a la vez que excesivo, que expone a la discusión a la que convoca
al doble riesgo de concluir celebrando en ese texto por ser lo que no es, o reprochándole que no sea lo que nunca se propuso ser. Fin de cita. El hecho de que la larga agonía de la Argentina peronista fuera considerado en los hechos institucionales de la consagración epistémica como un libro de investigación histórica, cuando para el propio autor era un ejercicio dialógico donde su memoria individual planteaba temas a una posible discusión entre intelectuales, habilita la pregunta sobre el estatus práctico de los textos alperinianos sobre el peronismo, y particularmente sobre el que más le ha interesado, ¿no?, el primer peronismo del periodo 45-55. No cabe duda que algunos de ellos, de estos textos, fueron enunciados por el propio Halperin como análisis propiamente históricos. Pienso en La democracia de masas, pienso en el citado artículo del 75 en Desarrollo Económico, en debate con Germán, y pienso en la reseña de Sigal y Verón. Y me parece que este carácter crispado, ¿no?, de esta inspiración en esa experiencia de la Argentina, transita, ¿no?, atraviesa el conjunto de estos textos que poseen rasgos, en algunos casos diferentes, ¿no?, pero sobre todo me interesa señalar una dimensión memorial que los atraviesa. Un pasaje de Son Memorias provee una transición significativa a lo que una lectura sumisa luego iba a considerar como una reconstrucción histórica. En ese pasaje Halperin nos cuenta la desazón de la permanencia del peronismo como elección de amplios sectores que perseveraban en su partidismo populista, una vez que, agotada rápidamente la efectiva fiesta del periodo 46-49, la planeación de fiesta está en Son Memorias, retomada seguramente de Luna, la Argentina peronista comenzaba a ajustar sus ambiciones a las tribulaciones de una balanza de pagos en crisis. Esa contumacia peronista acompañaba, y cito, es una larga cita, que como hemos experimentado en estas reuniones, las citas de los textos de Halperin son en general sumamente defectuosas, pero bueno, no tengo opción. Entonces, ante esa contumacia de la clase obrera peronista que continuaba siendo, digamos, peronista justamente, Halperin decía, hablaba de la fatiga producida por años de afrontar una situación difícilmente soportable que no cabía ya esperar que fuese a disiparse en un futuro cercano y que no por añadidura se hacía sentir cada vez con más fuerza. Si esa fatiga, que había minado progresivamente lo que el espíritu combativo desplegado en 1945 había sobrevivido al sombrío anticlímax que significó la victoria electoral del peronismo, no inspiraba ningún esfuerzo de nuestra parte por darnos una razón de lo que luego iba a ser explorado por décadas bajo el rubro del hecho peronista. No dejaba por eso de responder, a su modo, a la contundencia creciente con que ese hecho marcaba nuestro entorno, reflejada del modo más convincente en la eficacia con que el régimen estaba introduciendo una disciplina para tiempos de escasez. Y si podía acudir con éxito para ello a un estilo de gobierno cada vez más dispuesto a aguzar sus aristas represivas, era porque seguía contando, y esto es lo que a mí me interesa subrayar, con el firme apoyo de quienes se habían identificado con él durante la pasada prosperidad y misteriosamente se lo seguían otorgando cuando parecían desvanecerse las razones para hacerlo. Fin de cita. En otras palabras, Halperin asignaba racionalidad a la adhesión política peronista cuando ella poseía razones económico-sociales, más allá de lo cual su perduración devenía un misterio. No sabemos bien si ese misterio estaba presente en la experiencia epocal, pero hay motivos para sostener que sí estaba en la memoria del sector de clase que el propio Halperin representaba en el nosotros de su prosa memorial. En ese punto es decisivo subrayar que esa memoria de grupo social fue vertida en formas reconociblemente halperinianas que impedían al historiador sumarse a las imágenes de Borges y Cortázar, que fueron mencionadas en la intervención anterior, ¿no?, que operaban una reducción satírica del apoyo popular al peronismo. Si Perón no compartía, ¿no?, la ilusión cómica y no compartía la imagen que Cortázar proveía en El examen, ¿no?, en la novela El examen. La constatación de un sesgo social quiere ser aquí otra cosa que una condena de su valor en desmedro de un contenido de verdad autorizado por un proceder historiográfico que, nutrido por una indagación de archivo, suspendiera en el crisol de la validez epistémica la discutible fidelidad del recuerdo.
En cambio, procura dar todo su relieve a un rasgo del pensamiento histórico del Perín, en el que la tramitación del sujeto con el pasado colectivo admite la incorporación del modo en que un ciudadano transitó, a través de su memoria, una ciudad peronista en la que duda cabe, jamás se sintió a gusto. Por otra parte, el punto de vista de fracción de clase no es una atribución mía. Fue subrayada a cada paso por el propio Halperin al retratar las relaciones familiares, educacionales, intelectuales, que encuadraron sus referencias culturales en la época. No es difícil reconstruir los espacios de sociabilidad de ese sector de clase, las reuniones estudiantiles en las facultades universitarias porteñas, la revista Imago Mundi, el Colegio Libre de Estudios Superiores, las tertulias familiares, las conversaciones eruditas con José Luis Romero y Roberto Giusti, etc. Como he mostrado, o intentado mostrar más bien, la posibilidad de comprender unas razones que excedan la viabilidad de la economía peronista en el mediano plazo, en todo caso para sostener, sin salir de los propios esquemas populistas, la llamada independencia económica, se ha revelado como sistemáticamente ausente de la concepción historiográfica halperiniana. Es que, en efecto, la historia del Perín siempre ha carecido de una sensibilidad hacia las experiencias bajas o populares que no inexorablemente deben remitir solo a la reconstrucción de los sentidos de los actores o de sus lenguajes, ¿no? Que esto era básicamente lo que proponía Rossi, ¿no? Como una corrección del análisis halperiniano. Por supuesto, esto también viene a dialogar con lo que se señaló, y particularmente lo hizo Raúl Fradkin ayer, en torno a esa sensibilidad halperiniana para captar en el momento, digamos, de la revolución de 1810, la emergencia, ¿no? Para captar sarmientinamente la emergencia de digamos, las clases subalternas o los sectores plebeyos en el proceso, digamos, de movilización, de militarización que impulsó el acontecer revolucionario, ¿no? Pero sobre esto voy a volver. Y sobre todo, lo que falta, en Halperin decía, es una comprensión de la formación de las identidades políticas populares. Desde el punto de vista de buena parte de los textos cruciales de Halperin sobre el peronismo, el punto de vista de buena parte de los textos cruciales de Halperin sobre el peronismo es inseparable de sus recuerdos y tematiza los mismos como una fuente del análisis. De allí que la impresión memorial compartida por la larga agonía de la Argentina peronista y por Son Memorias constituye un andarivel crucial para entender el modo en el que Halperin comprendió al peronismo, a saber, como una realidad escindida. Una realidad escindida en la cual digamos, el antiperonismo, ¿no? Vivencia ese clima, digamos, de fatiga, ¿no? Que no puede ser transformado, y unos apoyos sociales y básicamente obreros cuya persistencia peronista es un misterio para este historiador. De allí que la impresión memorial, decía, de la larga agonía de sus memorias da como resultado una realidad escindida, ¿no? Y avanza esa misma concepción memorial, creo yo, sobre estos otros textos que conciernen parcialmente al peronismo, como su historia de la Universidad de Buenos Aires, en la cual la reconstrucción de la vida académica del diseño populista, en la UBA sobre todo, descansa más en el recuerdo de quien vivió ese tiempo, como el imperio de la Flor de Seibo, ¿no? Que era una investigación pormenorizada de la vida, digamos, de la vida académica de esa universidad, que es algo que me parece está revisando actualmente. Y no se diferencia demasiado de la imagen esta que provee Halperin en la historia de la Universidad de Buenos Aires, de su vivencia de la universidad durante el peronismo que encontramos en Son Memorias, en las que la UBA se inscribe como un capítulo más de una novela familiar. Eso es también válido, creo yo, para sus escritos sobre la entreguerras, momento en que para Halperin se definió la trama histórica que el peronismo desenvolvió en un sentido singular, pero de ninguna manera creó. Como ha señalado Carlos Altamirano, el volumen sobre la República Imposible del lapso de 1930 a 1945 estaba estrechamente marcado por las tramas memoriales que el propio autor, quien no por azar, digamos, dedicó ese libro a su hermana, Leticia, ¿no? Esto ya fue dicho ayer, ¿no? Para Leta, estos recuerdos de infancia. De manera que tal vez debamos extraer conclusiones inesperadas del hecho de que uno de los primeros libros de historia, y por supuesto esta es solo una conjetura, leídos por Halperin con pasión, y que también nos cuentan Son Memorias, fuera la historia
de Vicente Fidel López, justamente esa historia en la que la memoria personal y grupal constituye una fuente histórica de primer orden. Y voy cerrando. Voy a cortar. Lo que digamos, me interesaba señalar es cómo hay determinados rasgos que aparecen como esa presencia enigmática digamos, de la clase trabajadora que aparece para el primer peronismo en Alperín. Uno puede encontrarlo en otros textos, ¿no? Y creo yo que ahí la vinculación con Revolución y Guerra, quizás el libro más importante, ¿no? de Alperín, es interesante, ¿no? Porque también en Revolución y Guerra esos sectores plebeyos que emergen y son protagonistas, sin embargo, y esto ha sido señalado, por ejemplo, por Raúl Fradkin, como un coro, ¿no? Como un coro de un escenario donde los auténticos actores del drama histórico son las élites políticas, las élites intelectuales, las élites militares. Y por eso me parece que estas reflexiones sobre Alperín y el peronismo habilitan quizás algunos pensamientos en torno a Alperín como historiador. Es decir, creo que presentan un conjunto, de conjunto digamos, una imagen un tanto diferente respecto de aquellas que insisten en, yo diría, la irreductible complejidad y la genialidad del pensamiento de Alperín, ¿no? Creo que todavía estamos en una tarea, digamos, de reinscribir a este autor genial, diríamos, en su época, ¿no? Me parece que algo se señaló ayer respecto de esta idea del dependentismo alperiniano, ¿no? Que es, por otra parte, aquello que está presente y que no fue modificado efectivamente en la historia contemporánea de América Latina, donde la situación colonial atraviesa el conjunto de la historia latinoamericana hasta el presente, y donde se inscribe, por otra parte, también las tribulaciones de la Argentina peronista. Y me parece que quizás esta es la mirada, digamos, crítica, es que el siempre abigarrado pensamiento histórico de Alperín, a mi juicio, se preservó externo al plano de los símbolos y los sentimientos con los cuales, sin duda solo en parte, hacemos mundo. Temo que por querer explicar las acciones humanas en razones de interés, y particularmente la adhesión al peronismo, la inteligibilidad de un sentimiento ideológico le fue ajena. Si eso habilitaba a captar las debilidades del proyecto político y económico del peronismo, y al respecto Alperín fue sin duda implacable, le impidió comprender las razones específicas de una complejísima clase obrera que halló, y ella misma fue en parte su creadora, en el peronismo una identidad política. No veo por qué esa comprensión debe eliminar el lugar dominante de Perón o la expansión de la potencia estatal, en tanto un nervio de la razón ideológica peronista. Comprender y explicar ese acontecimiento crucial de nuestra contemporaneidad política no requiere elegir entre la rumia vicaria de una sensibilidad telúrica, un subsuelo de la patria sublevado y un pueblo ya dado, por ejemplo, y el racionalismo intransigente que ironiza sobre las flaquezas humanas. Requiere faenas en apariencia más modestas, como reconstruir, por ejemplo, las mutaciones de las formas de la sociabilidad popular, las reconfiguraciones del Estado, los procesos migratorios, entre muchos otros. En lo que concierne a ese déficit alperiniano sobre las formaciones de las identidades populares, me parece que se necesita estudiarlas en su intrincada fusión de la razón y el símbolo. Es que quizás en política, como propusieron el Marx del fetichismo de la mercancía y el Freud de Moisés y la religión monoteísta, descubramos que también la verdad admite una estructura de ficción. Gracias.